Siempre odié la casa donde pasamos las vacaciones de pequeños. Discúlpenme si inicio esta historia de manera tan egoísta, pues no encuentro de qué otra forma de expresar el odio que adquirí en el lugar donde mi padre pensó que sería una buena idea estar ahí durante las vacaciones. Por ello quisiera relatarles lo que pasamos en esa casa, y sobre todo las experiencias que tuvo mi hermana menor. La familia se estableció una temporada de verano en una casa ubicada en una colina. Se encontraba en plena soledad, sin vecinos a nuestro alrededor o algún indicio cercano a la civilización. Acumulaba oscuridad en su interior. Según mi padre, esta casa tenía así más de 50 años, y estoy seguro de que podría durar otros 100 años así como está, pues nadie se atrevía a adentrarse a ella. Pareciera que fue construida en otro siglo, pues la arquitectura le daba la apariencia de ser muy antigua. Durante muchos años esta casa estuvo oprimida por un intenso silencio, por lo que una palabra de nosotros podría hacer crujir la madera de los muebles. Uno podía percibir un extraño aroma en el aire que se respiraba, pero lo que fuera que estuviera ahí viviendo, antes de que nosotros llegáramos, lo hacía en absoluto silencio y soledad. La idea de mudarse a un lugar más tranquilo durante las vacaciones de verano fue de mi padre. Nosotros queríamos ir a la playa, pero por su trabajo era necesario que ya terminara el proyecto. Él era arquitecto y no le iba nada mal, además de que la venta de sus proyectos nos ayudaba a mantener a toda la familia. Somos 5 en total: mi hermano mayor, de nombre Bernardo, mis padres y luego nosotros dos, mi hermana llamada Lucía y yo. Nacimos el mismo día, y así toda la familia nos identificaba como los cuates. No nos parecemos mucho entre los dos, cada uno tiene su propio carácter y físicamente somos diferentes. Pero en particular es con Lucía quien tiene un don especial, la cual le permite ver espíritus o fantasmas. En mi caso dicen que también tengo un don, pero es diferente al de ella. Yo suelo percibirlos o escucharlos, pero no verlos. En cierto modo eso me tranquiliza, pero como comparto habitación con mi hermana, por las noches sus gritos y llantos son un verdadero terror. Una noche mientras todos dormían, la lluvia había llegado sin previo aviso. Teníamos tan solo un par de días viviendo en esa casa, por lo que solo era cuestión de acostumbrarse a los ruidos y sombras. Fue cuando un sollozo me despertó. Se trataba de mi hermana, que tenía tapado su rostro con su oso de peluche. Ella dormía a un lado mío, y estábamos apartados por un par de metros. La vi bastante intranquila, por lo que se me ocurrió preguntarle si se encontraba bien. Ella llorando me respondió que no, moviendo la cabeza de un lado a otro. Ciertamente esto ya se había vuelto una costumbre en familia, por ello yo ya sabía cómo ayudarle. Me levanté de mi cama y me acosté a un lado de ella. Curiosamente esto provocaba que los fantasmas o espíritus que ella veía se alejaran. Ya que se encontraba un poco más tranquila, le pedí que me dijera qué es lo que había visto. Me contó que pudo ver a alguien sentada al borde de su cama y comenzaba a tararear una canción. Supo que se trataba de una mujer por el sonido que emitía su voz. Mi hermana, al abrir los ojos, se dio cuenta de que aquella mujer se le había acercado tanto a su rostro que la tenía solo un par de centímetros de ella. Rápidamente ella se tapó con las sábanas para ya no poder verla, pero esa mujer seguía tarareando frente a su cara. Mi papá ya le había comentado que cuando tuviera miedo se pusiera a rezar, y sea lo que fuera aquello, se iba a retirar. Así que pensé en preguntarle lo más sensato para mí en ese momento: ¿sigue aquí? Y ella señaló detrás de la puerta, pero yo no podía ver nada. Encendí la luz de la lámpara de noche que teníamos a un lado de nosotros, pero no alcancé a ver nada. A la mañana siguiente, lo primero que hice fue acercarme con mis padres para platicarles lo que había sucedido con Lucía. Me mencionaron que la habían escuchado llorar, pero algo curioso es que habían escuchado a alguien que cantaba dentro de nuestra habitación. Mi hermano mayor me comentó algo que me dejó un poco extrañado, pues él mismo me mencionó que había visto una mujer caminar entre los pasillos, pero no le había visto el rostro, y además de ello, se encontraba cantando una canción en voz baja. Ciertamente esto me dejó un poco inquieto, pues sea lo que fuera aquello, yo no había logrado percibir o escuchar algo. Justo después de desayunar, papá nos tenía una gran sorpresa. Nos comentó que había invitado al tío Jorge y que no vendría solo, pues traería a sus hijas y a mi tía y a su suegra. Nos sentíamos bastante contentos por ello, porque jugábamos mucho con mis primas. Ellas tendrían nuestra edad aproximadamente, y a mí en lo particular me gustaba mucho platicar con mi tío Jorge.
ya que tenía muchas historias que me llamaban la atención y que me mantenía entretenido por mucho tiempo. Además notaba que tanto como mi padre como mi madre se ponían muy contentos de recibir a la visita de mi tío. Él era el hermano menor, a quien siempre se le encontraba con buen humor, y siempre velaba por el bienestar de su familia. Y esa tarde llegó, como nos lo habían prometido, cargado de varios regalos y sorpresas, pero había algo que me emocionaba más de la visita de mi tío, y es que compartía una peculiaridad similar a la que teníamos Lucía y yo. Cuando tuve la primera oportunidad, le comenté a mi tío que quería hablarle sobre lo que nos había sucedido en la habitación la noche anterior, sobre todo con la intención de saber si él encontraría algo más que a mí se me hubiera pasado. Ya en el cuarto comenzó a examinar cada rincón, debajo de la cama, dentro del closet. No hubo una parte de la habitación que no examinara. Me comentó que se percibía una energía negativa bastante fuerte, y después de ello se quedó callado por un minuto, observando una de las esquinas de la habitación. Cuando me acerqué a él para preguntarle si se encontraba bien, parecía que había despertado de un trance. Me miró y se inclinó para decirme que cuidara con todas mis fuerzas a mi hermana pequeña. Se levantó y miró de nueva cuenta a la esquina. En ese momento elevó la voz y maldijo al ser que estaba viendo en ese momento. Yo no podía ver nada anormal, ni mucho menos percibir algo, pero mi tío prosiguió insultando lo que estuviera ahí. Mi tío le pidió a mi padre que lo dejara descansar en nuestra habitación. A nadie le pareció extraño, por lo que accedieron a su petición. Al día siguiente, mi tío Jorge se quejó de un dolor intenso en la espalda. Mencionaba que se sentía con una carga muy pesada. Mi padre le dijo que se quedara un día más, pero mi tío insistió de que no podía, además de que tenía que llevar a su suegra de regreso a su casa, ya que el trayecto era bastante largo. Esa noche, mientras todos estábamos dormidos nuevamente, me despertó mi hermana Lucía, pero ahora no fue con un llanto, sino con un grito terrible que me asustó tanto que me despertó por completo. Le pregunté qué estaba sucediendo, pero ya no me quería decir nada, solamente apuntaba hacia el techo. Yo volteaba, pero no alcanzaba a ver nada. Inmediatamente mis padres ingresaron a la habitación. Le preguntaban qué sucedía o qué pasaba, pero ella simplemente apuntaba al techo. La tranquilizamos lo antes posible y por fin nos comentó que había visto a mi tío Jorge pegado en el techo de la habitación. Mi padre le comentó que podía tratarse de una pesadilla debido a lo que había sucedido unos días antes, y que era necesario que tratara de descansar, ya que mañana temprano a primera hora se comunicaría con mi tío Jorge para que nos aseguráramos de que todo estuviera bien. Lucía se quedó completamente dormida. Yo por mi parte no pude conciliar el sueño, pues me quedé mirando hacia el techo bastante tiempo. No sabía qué es lo que quería ver exactamente, pero llegué a percibir algo que no me dejó nada tranquilo. A la mañana siguiente, una hora antes de que mi padre llamara a su hermano, tocó la puerta a la policía. Bernardo fue quien abrió la puerta y le comentó a mi padre sobre la presencia de este señor. Pidió hablar con mi padre a solas, y al fin de varios minutos mi papá regresó con un semblante muy diferente. El policía le comentó a mi padre que mi tío Jorge había sufrido un accidente bastante grave. La camioneta en la que iban se volcó por completo y en ella fallecieron mis primas, mi tío Jorge y su esposa, quedando con vida su suegra, a quien se la habían llevado a urgencias de forma inmediata. Esto obviamente tomó como conmoción a toda la familia. No sabíamos qué había pasado o qué había ocurrido exactamente. Curiosamente, mi hermana Lucía había visto a mi tío Jorge lastimado. Es difícil reconocerlo, pero los días pasan lentamente cuando un familiar muere. Sentimos que no saldremos de esa prueba, pero es solo cuestión de tiempo. Los servicios funerarios se llevaron a cabo en la casa donde estábamos. Mi papá había perdido el interés de seguir con sus proyectos, pero aún tenía que trabajar en esa casa, por lo que no quería alejarse demasiado. Mientras tanto, Lucía y yo permanecimos dentro de la casa. Ambos no teníamos ganas de estar en el funeral. Yo me encontraba recorriendo los pasillos de la casa por mi cuenta. Pensamos en todo lo bonito que habíamos vivido con mi tío, pero a su vez, recordando que mis primas se fueron muy temprano de este mundo a tan corta edad, y en eso pude escuchar un tarareo. Pensé que se trataba de mi madre, o quizás de Lucía quien estuviera cantando, pero de una de las habitaciones vi salir una mujer de un camisón largo. No pareciera que caminara, sino más bien que flotara. Sentí que la respiración me faltaba. En eso se esfumó de mi vista,
y ya no pude verla. Corrí para contarle a Lucía lo que me había pasado y ella me dijo que también la había visto. Incluso había entrado al cuarto para advertirle que no se metiera con ella o nos pasaría lo mismo que a nuestro tío Jorge. Decidimos contarle a mi madre lo que había sucedido y ella comenzó a tomar cartas sobre el asunto. Ella se sentía bastante inquieta por estar en esa casa debido a lo que estaba ocurriendo constantemente. Ya eran demasiadas casualidades, así que pidió a mi padre que llamara a alguien para que nos ayudara a bendecir la casa. Ciertamente eso me ayudó a tranquilizarme, pero yo veía a mi hermana que ella aún se mantenía muy nerviosa. Decía que en todo momento veía sombras y que al lado de su cama había gente parada y por más que rezara como lo sugirió mi papá, no le funcionaba. El espiritista llegó al día siguiente, colocó algunas veladoras y otros artefactos, que no recuerdo muy bien cómo eran, y pidió que señaláramos dónde había sido la mayor parte de la actividad, y Lucía y yo le indicamos que se trataba de nuestra habitación. Cuando ingresaron a la habitación, mencionó que notaba una fuerte de energía negativa. Era como si la misma casa le dijera que no nos quería ahí adentro. En eso, una de las veladoras que estaba usando se quebró por sí sola. Posteriormente, las demás veladoras también se empezaron a romper. Aquella persona le comentó a mis padres que era necesario de que nos fuéramos de esa casa. Lo que había ahí era más fuerte que cualquier otra cosa que se hubiera enfrentado. Creo que esto se lo debo a mi tío Jorge, que en paz descanse. Mi papá aún no quería devolver la casa, pues aún tenía mucho trabajo. Sin embargo, tuvimos la visita repentina de la suegra de mi tío, quien pidió hablar con todos nosotros. Nos contó lo que había sucedido la noche del accidente. Aunque era de noche, Jorge manejaba muy bien y sin ningún tipo de problemas. Nos estaba contando lo que había visto en la habitación de los niños y que se trataba de algo muy peligroso, y que en la primera oportunidad que tuviera regresaría con algo de ayuda para salvarnos a todos nosotros, ya que en la casa donde estábamos tenía algo muy maligno. Fue cuando una mujer del largo camisón se atravesó en la carretera, provocando que Jorge diera un volantazo, provocando que se volcara la camioneta. Mi padre terminó convencido de que de algún modo, algo que no podemos ver, habitaba en nuestra casa, y que ese espíritu o espectro nos quería fuera de la casa lo antes posible. No tuvo otra opción más que abandonar el proyecto y regresarnos. Lo dije desde un principio, odié esa casa en la que vivimos en esos días, a tal grado de que tuvimos que perder familia para darnos cuenta de ello. Ahora mi padre trabaja como ingeniero de proyecto y nos mantenemos en un lugar más estable, pero aún por las noches tengo la sensación de que escucho algún tarareo. Mi familia vive en una casa heredada por varias generaciones. En ella han vivido los padres de mis abuelos y ahora nosotros. Suele ser una casa de más de 90 años, que aún conserva una buena parte de su estructura original. Ha tenido sus cambios, como los de las tuberías y cableado eléctrico, además de que se han adecuado a algunas habitaciones, pero en general aún sigue siendo la misma casa vieja, donde mi familia ha estado creciendo. Todo esto me ha llevado a pensar que la familia que se nos adelantó en vida, en ocasiones regresa y sigue conviviendo con nosotros, pero obviamente a su manera. En el momento en el que uno es pequeño y escucha relatos de fantasmas, siempre se imagina que son seres de otra dimensión, que solo existen para hacernos pasar un mal rato, pero yo he estado pensando otra cosa. Sé que puede haber fantasmas buenos y malos, pero siempre he creído que la razón por la cual existen es para que ellos se sientan que aún pertenecen a este plano. En la casa, siempre que se hacían modificaciones o se pintaba alguna habitación, sucedían cosas inexplicables. Aún recuerdo claramente mi primera experiencia paranormal que pasé junto a mi hermana. Una tarde mi padre nos comentó que pintaría la habitación de mi hermana y que dormiríamos juntas por el fuerte olor a pintura. Además nos advirtió que probablemente a los antiguos habitantes no les gustaría lo que haríamos, y por ello nos dijo que pusiéramos segura la puerta. Mi habitación era algo pequeña y anticuada, pero en él cabía perfectamente la litera en la que durmieron hace muchos años mis primos. Nos habían dejado varios de sus muebles el día en que se mudaron a los Estados Unidos. Yo le comenté a mi hermana que yo siempre dormía en la parte de arriba, y ella, por ser invitada en mi habitación, le tocaba en la parte de abajo. Ya era un poco tarde, pero a nosotros nos encantaba jugar sobre la cama. Estábamos muy divertidas cuando escuchamos una voz de una mujer que nos gritaba que ya apagáramos la luz. Las dos nos quedamos mirando extrañadas, pues no parecía ser la voz de mi madre. Además, nuestros padres ya estaban en su cuarto y nos habían dado permiso de seguir jugando hasta las 11.
La voz de aquella mujer sonó igual a la de una anciana. Me bajé de la cama para ir a revisar y en eso escuché como alguien estaba subiendo las escaleras. A mí me entró el pánico y corrí a mi cuarto. Cerré rápidamente la habitación. De pronto los pasos se dejaron de escuchar detrás de la puerta. Recordé que no lo había puesto seguro y el picaporte empezó a girar. Mi hermana subió rápidamente conmigo y se acostó a mi lado. Yo tomé el cobertor y nos cubrí a las dos. Le pedí que por favor se mantuviera en silencio. La puerta en ese momento se abrió. Me destapé un poco el cobertor para ver de quién se trataba y pude notar que se trataba de una persona ya muy anciana. Mi hermana no se podía aguantar las ganas de llorar. Siempre le daba miedo a algún animal o cuando la regañaba mi papá. Lloraba a gritos por mamá. Yo le pedí con señas que guardara silencio. De alguna manera quería decirle que todo acabaría pronto. Aquella anciana se dio media vuelta y salió de la habitación cerrando la puerta. Quité el cobertor y abracé a mi hermana. Ella se soltó a llorar en voz baja, mientras yo intentaba consolarla. A la mañana siguiente le contamos a mis padres lo que había sucedido, y me sorprendió que nos dijera que él también escuchó aquella voz, pero pensó que se trataba de la televisión, y por ese motivo no fue a ver qué estaba sucediendo con nosotras. Pasaron los días, y la verdad ya no nos quedamos a jugar tan tarde por un tiempo. Mi madre nos decía que el miedo tendría que pasar tarde o temprano, que lo tomáramos con calma. Por mi parte no fue tan difícil, pero para mi hermana sí lo fue. Una semana antes de Navidad, mi hermana se encontraba mirando la televisión. En eso, un olor de cigarros se impregnó en toda la sala, pues la última vez que olimos ese olor a cigarro de nuestro abuelo fue hace un par de meses antes de morir. De pronto sintió una brisa helada en el cuarto. Miró las ventanas, pero estas estaban cerradas. Se levantó para ir al cuarto y buscar un suéter, y al regresar la televisión ya estaba en otro canal. Buscó el control remoto para cambiarlo, y ella estaba muy segura de dónde lo había dejado, que era sobre el sillón, pero ya no estaba. Buscó por debajo de los muebles, o por si se le cayó en algún lugar cuando fue por su suéter. De pronto escuchó que el volumen de la tele aumentaba. Pensó que era yo quien le estaba haciendo una mala broma. Corrió para pedirme el control, y al llegar no estaba nadie. Estaba completamente sola. El volumen se seguía aumentando, y al momento que llegó al tope, algo le golpeó la cabeza desde lo alto, y cayó por debajo del sillón. Se asomó y, para su sorpresa, ahí estaba el control remoto. Ella nos contó que buscó por todas partes, pero jamás se le ocurrió voltear hacia arriba. Para ella siempre se trató del espíritu de mi abuelo, a quien le gustaba gastarle bromas a mi hermana. Ese día el olor de los cigarros del abuelo se quedó impregnada por toda la casa. Ya en Navidad recibimos la visita del hermano de mi madre. Consigo traía a los primos con quienes siempre jugábamos. Parecía que sería una noche tranquila, sin nada fuera de lo normal, y de pronto las luces de la sala empezaron a parpadear, varias veces y muy rápido. Mi padre comentó que aún había cableado que estaba fallando y que el foco ya era muy viejo. Ya le faltaba poco para cambiarlo, y pocos segundos después se apagaron las luces por completo. Mi papá buscó una vela para encenderla, la puso junto al centro de la mesa, y en el momento que la encendió, pude ver a una anciana detrás de mis primos. Yo solté un grito muy fuerte que terminó asustando a los demás, y en eso la luz regresó. Mi padre comentó que posiblemente se trataba de un fusible que ya estaba quemado. En eso el olor a los buñuelos que preparaba mi abuela llegó a la cocina. Tanto mi madre como mi tío nos pidieron que nos sentáramos y agradeciéramos la cena. Días después mi madre me platicó que la abuela siempre hacía los buñuelos para la cena de Navidad, y era una tradición que se había perdido desde su muerte. El tiempo pasó y los sucesos siguieron ocurriendo. Las puertas se cerraban, las luces se prendían y se apagaban, y en ocasiones las que considero yo como que las que más me asustaban era que los escuchaba hablar en los cuartos y no había nadie dentro. De alguna manera uno aprende a vivir con ello, y en ocasiones te topas con algo nuevo que no te hubieras esperado. Cuando cumplí los 13 años, tuve una visita inesperada en mi habitación. Me había desvelado una noche antes, platicando con mis amigos por el chat, y a la mañana siguiente, mientras me encontraba acostada, sentí que alguien me tocaba la cabeza. Abrí los ojos para ver de qué se trataba, y ella estaba justo encima mío, y flotando sobre el aire. La anciana que todo ese tiempo había visto, me estaba observando. Yo no sabía si estaba soñando o si ya estaba despierta. No podía mover ni un dedo, y aquella anciana se mantenía flotando arriba de mí. Su cuerpo y su rostro se volvieron transparentes, y de pronto nada.
ya no estaba ahí. Ya estaba cansada de que yo solamente podía verla. Le conté a mi madre y ella me respondió que por las señas que él había dado, era muy probable que se trataba de su bisabuela, quien fue la primera dueña de la casa. Además, mi madre me comentó que yo era la mera imagen de mi abuela cuando ésta era joven. En la Navidad del año pasado tuvimos nuevamente la visita del hermano de mi madre. Ya todos estábamos más grandes y nos dejaban desvelarnos hasta la hora que quisiéramos. Nos mantuvimos despiertos jugando videojuegos y contando historias de terror. A mis primos les gustaba mucho escuchar todo lo que pasaba en la casa. Hasta hace unos días atrás, mi abuela comenzó a aparecerse nuevamente entre los pasillos de la casa y a asomarse en los cuartos. Varias ocasiones nos sacó un buen susto. Ya eran casi las 12 de la noche cuando mi madre le habló a mi hermana para que fuera a la habitación por algo. Se apresuró a ir a la habitación mientras que nosotros seguíamos platicando en mi cuarto, y al cabo de menos de un minuto, mi hermana regresó muy pálida. Le pregunté sobre qué es lo que quería mi madre, pero ella me dijo que en la habitación de ella no había nadie. Eso no era posible, ya que mis primos y yo escuchamos a mi madre hablarle a mi hermana. Rápidamente nos levantamos y fuimos hacia el cuarto, y precisamente no había nadie. Y en eso uno de mis primos comentó que en la planta baja se escuchaba el televisor encendido, así que bajamos a revisar y nadie la estaba mirando. Nuevamente el volumen se subió por sí solo. Yo recordé lo que le pasó a mi hermana hace unos años y miré hacia arriba de manera instintiva, pero no estaba el control. Uno de mis primos señaló el sillón y en él estaba marcada la figura de alguien sentado. Se notaba claramente el contorno de sus piernas y la espalda recargada. La verdad me asusté mucho que me salí de la casa y detrás de mí venían los demás. No sabía dónde se encontraban nuestros padres y no podíamos entrar a la casa por lo que estaba ocurriendo, así que nos quedamos afuera. Por suerte no estuvimos mucho rato solos, ya que nuestros padres llegaron en ese momento y les sorprendió vernos afuera. Le pregunté a mi padre que a dónde había ido y él me comentó que me dijo que antes de salir irían a buscar algo de tomar y que yo le contesté que estaba bien. Yo le dije que eso no pasó y que nosotros nos quedamos en mi habitación todo este tiempo. Jamás supimos qué fue lo que sucedió, pero esa noche cuando ingresamos a la casa, la televisión ya se encontraba apagada y mejor preferimos dormir todos los primos en la sala en vez de subir al segundo piso. Quizás mis historias y experiencias no sean tan largas, pero todas estas historias son reales y he mantenido la idea de que hay espíritus entre nosotros que viven a nuestro lado, pero como no los podemos ver tan fácilmente, solo se muestran en pequeñas oportunidades. Quizás extrañan la casa en donde vivieron hace mucho tiempo y merodean por los pasillos en busca de esa tranquilidad que tanto desean volver a sentir. Muchos de mis amigos del colegio me han preguntado si no hemos intentado exorcizar la casa, pero no creo que eso sea justo para quienes aún sienten que es de ellos. Además, quiero creer que todos esos eventos paranormales se tratan de mis familiares, y es por eso que no tengo ningún tipo de problema.